El hereje, novela del autor vallisoletano Miguel Delibes, es una de las obras más leídas de todos los tiempos. Su historia transcurre por las calles de Valladolid y da nombre a la Ruta del Hereje, de la que hablamos a continuación. En esta ruta ambienta Miguel Delibes su novela El hereje. El 31 de octubre de 1517, al mismo tiempo que Martín Lutero fijaba sus tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, nacía en la ciudad vallisoletana Cipriano Salcedo. El protagonista principal de la obra que da nombre a esta ruta nació en la antigua corredera de San Pablo, hoy en día calle de las Angustias, que desemboca en la plaza de San Pablo, donde se ubica uno de los edificios más significativos de la ciudad, la iglesia de San Pablo. En la plaza y sus alrededores se levantan varios palacios, el más cercano el de Pimentel, en el que nació Felipe II. El hijo y heredero de Carlos I de España e Isabel de Portugal tuvo que salir por la ventana del palacio para poder ser bautizado en San Pablo. Por aquel entonces el momento histórico en el que se encontraba Valladolid era de esplendor, como nos cuenta el profesor de la Universidad de Valladolid, experto en historia, Javier Burrieza. Es el Valladolid de las grandes instituciones, de la Chancillería, del propio Tribunal de la Inquisición, una ciudad muy judicial. Es el Valladolid levítico, de grandes monasterios y conventos. Es una ciudad muy dinámica, incluso también en paliar las necesidades de los necesitados, valga la redundancia, porque en la corte y todo lo que suponía la corte y toda la población que atraía a la corte, pues era ese mundo en abreviado. La ruta comienza en San Pablo, lugar en el que sitúa Miguel Delibes el nacimiento de Cipriano Salcedo, alumbramiento muy polémico y controvertido porque coincide con el día en el que Lutero fijaba sus 95 tesis. Con la ruta también el que lee la novela pues se sitúa mucho mejor y se hace también un poco con el ambiente del Valladolid del siglo XVI. La ruta empieza en la plaza de San Pablo, que es donde arranca también la novela, con los hechos así del protagonista cuando nace en la corredera de San Pablo y termina en la plaza de Zorrilla, que es donde estaba situado el quemadero. Próximo a San Pablo, en la plaza de Santa Brígida, se encuentra el palacio del licenciado Butrón, abogado de la Audiencia en el siglo XVI. Aquí podemos recrear aquella villa llena de abogados, sede de la Real Audiencia y Chancillería. Letrados como Ignacio Salcedo, tío del protagonista, pasaban diariamente por aquí. Desde el año 2003, este edificio es la sede del Archivo General de Castilla y León. La calle Expósitos nos lleva a la Plaza de la Trinidad, donde se ubicaba el Palacio de los Condes de Benavente, lugar en el que estudió nuestro protagonista. Uno de los palacios de mayor importancia de la ciudad, escenario de la corte y residencia de la familia real, donde nació la infanta Ana Mauricia de Austria, hija de Felipe III y Margarita de Austria. En la actualidad, este gran palacio recoge la Biblioteca Pública de Castilla y León. En la periferia de Valladolid se ubicaba la Judería, lugar en la que la familia Salcedo tenía su almacén de lanas y del que partían hasta Burgos para vender sus mercancías. Por la calle Santo Domingo de Guzmán llegamos hasta el convento de Santa Catalina, edificado en los terrenos de una de las casas pertenecientes al obispo de León, Luis de Velasco. En ese siglo XVI la religión era la base de la sociedad y la labor de la Santa Inquisición era muy importante. Era la garante de la ortodoxia. Yo no sé a nuestros oídos a qué suena esto de ortodoxia, además, y es que no hay una realidad actual con la que compararlo, pero aquello era el valor primero, era lo que había que defender, la pureza de la fe, quizá un poco, pero no es equivalente, la democracia actual, ¿no? La democracia hay que defenderla, tiene que ser la norma de actuación, la norma de vida, la norma política, la norma de todo, ¿no? Entonces el no ser hereje, la pureza de la fe, que eso era la ortodoxia, era el valor fundamental. De la plaza de Fuentedorada partía la calle Orates, en la que se encontraba el Hospital de los Inocentes, donde el protagonista de la novela ingresa a su esposa cuando ésta enloquece. Cerca se encuentra la Taberna de Garavito, entre la propia plaza de Fuentedorada y la calle Cánovas del Castillo, lugar concurrido por Cipriano Salcedo. Por aquí pasaba el cortejo de reos hacia el auto de fe desde la cárcel secreta de la Santa Inquisición. Y eso era la fiesta de la ortodoxia. El momento principal era el de la procesión de los reos, que iban desde las casas de la Inquisición a la Plaza Mayor, bien escoltados, todos acompañados por familiares. Si algún reo, algún hereje había muerto,
se le desenterraba para que fuese con el ataúd y fuese en estatua, como decían, o en efigie, pero tenían que comparecer todos. Y allí se decían las penas, los delitos y las penas, ¿no? En la Plaza Mayor, en una liturgia que duraba todo el día, a veces muy larga. El segundo acto era la ejecución de las penas, y cuando la ejecución de las penas era de comparecer de muerte, tenían que ir al Campo Grande. El Campo Grande fue el quemadero, como se decía, y allí los herejes tenían que ser quemados. La Plaza Mayor era la plaza del mercado y el lugar donde se celebraban todo tipo de actos públicos, tanto civiles como religiosos. Un gran número de personas pudo ver allí esos autos de fe de 1559. Los condenados acudían vestidos con coronas en la cabeza y sanbenitos en el pecho. Al terminar, los reos penitenciados volvían a la cárcel y los demás eran montados en borriquillas y llevados a través de la calle Santiago al lugar en el que eran ejecutados. En la actualidad, una placa en la iglesia de Santiago recuerda el lugar desde el que cada viernes predicaba el doctor Cazalla. Esta parroquia es la sede de la Cofradía de las Siete Palabras, muy activa en la Semana Santa vallisoletana, evento declarado de interés turístico internacional. La ruta finaliza en los alrededores de la Plaza Zorrilla, presidida por una estatua del romántico autor de Don Juan Tenorio. Lejos de los muros de la villa y tras traspasar los muros del campo, se asistía al último acto del proceso contra los luteranos, la quema pública. Aunque la mayoría eran ejecutados por garrote vil antes de lanzar sus cuerpos a la hoguera, algunos eran quemados vivos. En la actualidad, cerca de 6.000 personas al año realizan una de las rutas más bellas e importantes de la ciudad de Valladolid, que permite transportar al turista o vallisoletano a la villa del siglo XVI y ser partícipe, al menos las 2 horas que dura la ruta, de esa sociedad de la época. Algo muy positivo para los entendidos en la materia. A mí me parece un acierto, y lo digo con sinceridad y con mucho gusto, todo aquello que expolee la curiosidad cultural. El ver lo que ha pasado en Valladolid, el ver lo que ha sido y que ayude a valorar lo que tenemos, a mí me parece un acierto y yo creo que la ruta va por ahí, por lo menos así la veo yo. La ruta del hereje nos ha descubierto rincones y lugares históricos de nuestra ciudad que jamás pensábamos que tuvieran tanto que contar.